Los nuevos hacedores o creadores de éxito en 1964 fueron los Rolling Stones. Así salió titulado su primer LP de Rolling Stones Album, que fue publicado en abril de 1964 en el Reino Unido y parte de Europa, y 3 o 4 semanas después, ya en mayo, publicado en Estados Unidos, pero con todo el agregado acá e incluso con el nombre de Rolling Stones. Después les mostramos la diferencia entre este disco y lo que fue el de Rolling Stones Album, porque hay diferencias también en el contenido. Las primeras ediciones tenían acá que vos podías escribirle a Miss Patricia Thomas de London Records en el 539 West 25 Street de New York. Estamos hablando para comenzar un fan club de los Rolling Stones. Se estaba iniciando, estaba dando sus primeros pasos, todo allí en Inglaterra, con Mick, con Brian, con Bill, con Charlie y con Keith Richards, sin ese, con las clásicas anotaciones allí, apuntes de Andrew Oldham, y nada más y nada menos que lo primero que dice acá arriba es que los Rolling Stones son más que un grupo. Son un modo de vivir, son una forma de vida, lo dice acá arriba. De ahí es que surgió esa mítica frase. Esta primera edición, que venía con este recuadrito acá y que adentro, aparte del LP London rojo, tenía un mini póster. Mini, una foto en realidad. Esta. Que no se los caiga el disco. Ahí está. Esta foto en las primeras ediciones. Y también con respecto a estos discos estaba las diferentes versiones de Tell Me, la misma canción pero más extensa. En la gran mayoría de las versiones de aquella época, Tell Me tenía 3 minutos 47, pero aparecieron algunas versiones también, algunas ediciones de este disco con una versión que superaba los 4 minutos e incluso otras ediciones que la canción no llegaba a los 3 minutos, 2 minutos 59, si mal no recuerdo. Con respecto a el LP británico, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, primero, tapa que no dice nada salvo Decca, acá. Y acá, como ya dije, aquí en inglés, los nuevos creadores de éxitos de Inglaterra y el nombre de Rolling Stones. Atrás es prácticamente idéntico, pero hay cambios en el listado de canciones. Alguno me ha preguntado ahí en los comentarios, ¿cuál es la diferencia entre el primero? Bueno, primero acá no está lo que es el recuadrito de que se estaba formando el fan club. Sí está obviamente la nota de Andrew Oldham, pero hay cambio acá en el listado. El lado B es idéntico de los dos discos, idéntico. Es I'm a King Bee, Carol, Tell Me, Can I Get a Witness, You Can Make It If You Try y Walking the Dog. El gran cambio está dado porque este disco comienza con Not Fade Away y este disco comienza con Ruta 66. El cambio importante es que en este disco, que es Mona, y aquí le pusieron I Need You Baby, que es Mona, Mona no está en este disco y sí está Not Fade Away. O sea, salió uno de Bo Diddley, entró uno de Buddy Holly. Por eso, en el norteamericano, el lado A es Not Fade Away, Ruta 66, I Just Want to Make Love to You, Honest I Do, Now I Got a Witness y Little by Little. O sea, en este no está Mona, I Need You Baby. Y en el británico, Ruta 66, I Just Want to Make Love to You, Honest I Do, I Need You Baby, Mona, Now I Got the Witness y Little by Little. Prácticamente todo igual, con la diferencia de que en uno está Mona y en otro está Ruta 66 y cómo arranca cada uno de los discos. Por el lado de nuestro argentino, que recuerden que el argentino salió como The Rolling Stones, los Rolling Stones, decía el primero, los Rolling Stones con la letra azul, y tomaron el listado británico en ese caso. Y en la reedición de la década del 80
tomaron también el listado británico. Ruta 66, solo quiero hacerte el amor, sinceramente quiero, te necesito, nena, ahora tengo un testigo poco a poco. Soy el rey abeja, Carol, dime que volverás. En la versión argentina de la década del 80 de Polygram, Tell Me tiene 4 minutos 06. Ya hay diferencia con los 3:47 que les decía de la primera edición que les mostré recién. Podré conseguir un testigo, lo lograrás si te lo propones, y Paseando el perro. La reedición, aquí con el prólogo de Oldham, se los leo. The Rolling Stones son más que un grupo, son una forma de vida que ha tomado la imaginación de los adolescentes ingleses y los ha hecho uno de los grupos más buscados en el reino del beat, puesto que los Stones tienen sus dedos sobre el pulso de la premisa básica del éxito de música pop. Su público compra sonido y el sonido es lo que le da, con su primer álbum, un crudo y excitante acercamiento a rhythm and blues que, mezclado con sus 5 personalidades explosivas, les ha dado 3 enormes éxitos y un maxi que se mantuvo en los rankings por 15 semanas. En los 8 meses desde que los Stones comenzaron su carrera pop, no solo obtuvieron éxitos importantes en los charts, sino que rompieron todos los récords de audiencia en todo el país. Han surgido 5 talentos inteligentes quienes pasarán airosos más allá de los límites de la música pop. Y en este álbum hay 12 buenas razones. Andrew Loog Oldham, entonces lo dice aquí en español. La versión japonesa del disco, como siempre, tiene alguna perla aquí adentro, ¿no? Alguna letra, siempre hay algo por acá en las japonesas, letras, alguna que otra foto, ahí, japonesa. Las reediciones, estas que salieron con el sticker por 2002-2003, esta arranca, por ejemplo, con Not Fade Away. Not Fade Away. Y otra edición, pero estéreo. En el 64 salió el disco mono en Estados Unidos y a partir del 65 salió estéreo. Bueno, locura de los que nos gusta coleccionar todo ese tipo de cosas. En este caso, la etiqueta azul, como todos los estéreos, y mono, las etiquetas rojas. Después el listado de canciones siempre se mantuvo fiel a la original, a la de 1964. Bueno, voy a mostrarles este libro característico, en este caso el Worldwide 3. Y aprovecho para decir que estos se vienen en el próximo video. Que varios me dijeron cuándo iba a hacer un video sobre estos libros. Bueno, es mucho, pero son 5, son estos 5. Los que se llaman Worldwide. Después hay algunos muy similares, e incluso del mismo autor, pero que tienen otro nombre. Si vamos a USA, y este que trae LPs del 63 al 71 en todo el mundo, arranca con en este caso con un promocional encima, no a la venta, pero es que tiene el recuadrito ahí atrás, acá aclara que tiene el póster, cómo son las diferentes etiquetas. Acá dice que salió en mayo del 64 en mono y en abril del 65 en estéreo. Los nombres, los códigos, las etiquetas, el caso de que en una está Not Fade Away y en el otro Ruta 66. Bueno, prácticamente todas las primeras páginas de este sector Estados Unidos de la discografía, acá ya no, está dedicado al primer LP. Los nuevos creadores de éxito de Inglaterra. Bueno, hay algunos más LPs por ahí, pero para no hacerlo más largo, cassettes, diferencias, ahí, el cassette de England Newest Hitmakers, algo así. Bueno, uno es importado y los otros son argentinos. Este arranca con Ruta 66 y este empieza con Not Fade Away.
Bueno, siempre hay cambios. Mantienen el título, pero algunos toman el listado británico y otros toman el listado norteamericano. Y con respecto a los cassettes, la primera edición en CD que salió fue The Rolling Stones Album, que es difícil conseguir en CD para muchos, está sin nada acá. Y la segunda edición ya salió directamente con la portada esta, con esta portada. Posteriormente, ya reediciones mucho más adelante salieron así, y por ejemplo una japonesa así: los nuevos hacedores de éxito de Inglaterra. Soy César Abrazáis de la Patagonia Argentina. Suscríbete al canal, que es gratis, y si no, con un pequeño aporte mensual puedes hacerte miembro del canal abajo, donde dice unirse. Ahí buscas membresía 3 o 4 y vos decidís. En la 3 ya enviamos mucha discografía, videos, películas, y enviamos 3 veces por semana a los que son miembros del canal y nos ayudan a mantener este modesto pero apasionado espacio de YouTube. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan, y son más que un grupo. Son una forma de vida. Lo dijo Andrew. Hasta la próxima.